Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y hay novedades interesantes. Es cierto que futbolísticamente hablando quizás no hubo mucho luego de lo que fue el empate aburrido del pasado domingo por la noche entre River y Platense en Vicente López, pero por lo pronto hay algunas noticias que tienen que ver con lo que va a ser esta semana de River, qué es lo que sucedió con la negativa de hacer la mini pretemporada en el Hotel Hilton de Pilar, tal como había sucedido en la fecha FIFA de septiembre. Finalmente, toda la delegación millonaria estará entrenándose en el River Camp de Ezeiza, como lo hacen normalmente. Vamos a estar hablando del Piti Martínez, porque es de quien seguramente más se hable durante estos 10 días. Es cierto también que el más grande tiene algunos jugadores tocados y que Gallardo quiere tener a todo el plantel a disposición para lo que será la serie de las semifinales de la Conmebol Libertadores frente a Atlético Mineiro, pero por lo pronto quizás de estos jugadores en cuestión voy a estar hablando de manera más específica en los siguientes días, porque todavía tienen que enfocarse en sus recuperaciones. Lo más probable es que todos estén disponibles, pero Gallardo no quiere correr riesgo con ninguno de ellos. Y después vamos a estar hablando del dinero que ha ingresado a River por parte del fideicomiso, cuál es la idea en relación a techar el Monumental y los ingresos que también estarán entrando en las arcas económicas del club por ser sede de la final de la Copa Libertadores, por la que la Conmebol alquila el Estadio Monumental, y también por los 2 recitales que hizo el artista internacional Paul McCartney. ¡Empecemos! La semana intensa y clave para el equipo de Gallardo estará comenzando mañana. Este lunes y hoy martes, el plantel dirigido por el Muñeco tuvo días libres, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que ahora vendrán unos días de verdaderas prácticas intensas, y a partir de este miércoles el plantel se estará juntando en el River Camp para comenzar lo que será la preparación de cara a los importantes duelos que estará jugando a finales de este mes de octubre. No voy a en este momento a estar mencionando por qué se suspendió la mini pretemporada en Pilar, sino que voy a enfocarme más que nada en cuáles serán los elementos que Marcelo Gallardo tomará como primera medida para que estas 2 semanas terminen siendo productivas. Lo primero tiene que ver con que los lesionados o los jugadores tocados, por decirlo de alguna manera, se encuentren en buena forma física. Estamos hablando de, en primera instancia, Maxi Meza, que fue el futbolista que no pudo estar ni siquiera en el duelo ante Platense. Lamentablemente el esguince de tobillo lo tiene a mal traer y esperan que durante estas semanas ya pueda definitivamente curarse al 100%, porque ante la gran cantidad de cotejos de manera consecutiva nunca ha podido tener una semana de descanso de manera completa. Así que veremos si Meza en definitiva ya puede estar al 100, y de esa manera yo creo que no hay muchas probabilidades de que no sea titular contra Mineiro, porque Gallardo lo considera fundamental. En el caso de Marcos Acuña fue desafectado por parte de la selección argentina y la molestia muscular podría ser más grave de lo esperado. Esperemos que pueda llegar al duelo contra el equipo brasileño. Mismo caso para Fabricio Bustos. La realidad es que si River no tiene a los 2 laterales para jugar frente al elenco de Brasil, y serían 2 bajas ultra determinantes. En el caso de Pesela hay mucho más positividad en esa situación, porque no es un algo muscular, sino que fue un fuerte golpe en su cara, y uno imagina que más allá de el traumatismo que pudo haber sentido en ese momento, porque tuvo que salir reemplazado en la segunda mitad del cotejo frente a Platense, no va a tener ningún inconveniente en estar presente. Recordemos que Pesela no fue desafectado de la selección argentina, por lo menos en el momento en que yo estoy haciendo este video, lunes por la noche, todavía sigue formando parte de la delegación dirigida por Lionel Scaloni. Veremos si se toma la determinación de que en definitiva deje la concentración o si seguirá con Argentina hasta la semana que viene. Y por último tenemos a Agustín Santana, que si bien hoy no parece un nombre tan relevante, en caso de que Bustos no esté a disposición pasa a ser fundamental que Santana se recupere. El jugador en cuestión había sufrido un esguince de rodilla en el primer partido de pretemporada que hizo River por allá en el mes de julio, y desde ese entonces no ha vuelto a jugar. Estuvo sentado en el banco de suplentes en algunos cotejos, pero es cierto que siempre se le termina juntando líquido en la rodilla que no le permite entrenar con normalidad. Esta semana será absolutamente clave para recuperar al 100% a todos estos futbolistas, porque el equipo
que va a estar jugando contra Mineiro, Gallardo ya lo tiene medianamente en la cabeza. Faltará saber si juega con 5 o 4 defensores, pero necesita que los titulares estén disponibles. Y para eso, la recuperación y la rehabilitación de estos futbolistas va a ser totalmente determinante. ¿Y por qué River finalmente, o Gallardo mejor dicho, junto con su cuerpo técnico, han decidido no hacer la mini pretemporada en el Hotel Hilton de Pilar? La realidad es que no vieron que sea lo mejor en el sentido de que, si bien es cierto que luego de hacerlo en la fecha FIFA de septiembre, los resultados se vieron a corto plazo, porque de los 4 siguientes encuentros que jugó el elenco de Núñez después de la fecha FIFA pasada, River le ganó 4-1 a Atlético Tucumán de manera contundente en el Monumental, posteriormente empató contra Colo-Colo en Chile y después le ganó a Boca en la Bombonera, y contra el equipo chileno le ganó en el Monumental, clasificándose a las semifinales de la Copa Libertadores. Si bien es cierto que fue muy productivo desde lo físico, desde el cuerpo técnico creen que hoy por hoy lo físico únicamente va ligado a los jugadores que tienen que recuperarse de lesiones, que ya el resto de los futbolistas están un paso más adelante desde el punto de vista físico, pero sin un buen presente futbolístico. Y también es muy difícil que River pueda convertirse en un gran equipo, porque el fútbol no es solo correr. Es cierto que a lo mejor River va a necesitar esa intensidad física en el cotejo contra Atlético Mineiro en Brasil, porque es muy probable que haya momentos de ese encuentro en el cual tenga que sufrir, en el cual el equipo local sea dominador del partido y el conjunto de Núñez tenga que esperar un par de metros atrás. Y en esas situaciones sí está bueno que el equipo esté preparado físicamente, pero después va a haber un momento en el cual los jugadores van a tener que tener la pelota en los pies y van a tener que desarrollar buenas acciones ofensivas como para convertir goles. Hay que tener en cuenta que los tantos que ha marcado River han sido muchos de pelota parada, lo cual es muy beneficioso porque River tiene buenos cabeceadores y también tiene un ejecutador que ha aparecido en el último tiempo como Marcos Acuña, que es muy pero muy bueno, pero se necesitan más goles de construcción colectiva. El River en los últimos 2 partidos, contra Talleres y contra Platense, no pudo quizás generar tanto eso. Contra el equipo cordobés es cierto que generó mucho, pero fueron muchos más arrebatos individuales y jugadas claras de gol producto de lo mal que se defendía el elenco rival. Y contra Platense no se generó nada. Esto significa que River tiene que mejorar en esa faceta, y es por eso que Gallardo decidió junto con su cuerpo técnico quedarse en el River Camp de Ezeiza, porque pretenden que esta mini pretemporada no sea solamente física como lo fue en septiembre, sino que sea un complemento total de lo físico y de lo futbolístico. Además, en septiembre se jugó un amistoso justamente contra Platense, mientras que en esta oportunidad por ahora no hay designado ningún cotejo no oficial. Y un jugador que mencioné en la introducción, pero no recién en la lista de futbolistas a quienes el cuerpo técnico y cuerpo médico de River pretenden recuperar en estas 2 semanas, es el Piti Martínez. Un jugador que quizás no sea clave apenas regrese a jugar al fútbol, pero sí que Marcelo Gallardo considera fundamental para lo que pretende de su River con pistas a futuro, porque el Piti es un jugador que tiene unas características que básicamente no tienen muchos futbolistas de la actual plantilla de River. Es más, me atrevería a decir que no tiene ninguno, porque el único jugador zurdo que tiene hoy el Millonario de mitad de cancha para adelante es Franco Mastantuono, y se mueve en general de derecha hacia izquierda, es decir, Gallardo nunca lo va a poner como volante por el costado izquierdo. El Piti Martínez es el único futbolista que reúne esas condiciones, y por eso es determinante y clave que pueda desarrollar sus aptitudes de la mejor forma, y para eso tiene que estar al 100% físicamente. Recordemos que está terminando de recuperarse de su segunda rotura de ligamentos de manera consecutiva. Eso es algo muy doloroso para la mayoría de los jugadores. De hecho, seguramente para muchos hubiera significado el retiro del fútbol, pero el Piti, desde que se volvió a lesionar por allá en la pretemporada de enero en los Estados Unidos, siempre mantuvo la mente positiva en que iba a volver a ponerse el manto sagrado y que iba a tener otra oportunidad. Después veremos qué es lo que sucede en el futuro cercano con el futbolista en cuestión, porque su contrato termina el 31 de diciembre y en un momento ya se estaba hablando de que no iba a renovar, porque hay una cuestión física, hay una cuestión de edad, hay una cuestión de su funcionalidad para el equipo, que obviamente a River no le convenía que renovara el vínculo, pero eso era antes de que volviera Gallardo. Esto es simple: si el muñeco le dice al Piti, renová que conmigo vas a jugar, y el Piti lo va a hacer, porque por lo pronto no deja de ser un futbolista que tiene un aprecio muy grande por el DT, y también esto es recíproco. El entrenador tiene un aprecio muy grande por uno de los mejores jugadores que ha tenido durante su primera etapa, pero el Piti deberá responderle cuando le toque volver a jugar.
Todo el mundo cree que contra Vélez, ya sea el viernes 18 o sábado 19 de octubre, cuando se confirme ese partido, el Piti va a poder estar a disposición. Teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas de los habituales titulares que ni siquiera van a concentrar para ese partido porque un par de días después se estarán enfrentando a Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Libertadores en Brasil, y ahí es donde puede aparecer el Piti, no como titular está claro, pero sí en el banco de suplentes como una de las primeras alternativas. Y muchos dudaban del fideicomiso de River, pero la realidad es que terminó siendo absolutamente todo un éxito. Hace aproximadamente 2 semanas, el club de Núñez lanzó un fideicomiso financiero innovador, permitiendo a sus seguidores e inversores participar directamente en el crecimiento del club. Este instrumento buscaba recaudar fondos para un ambicioso plan de infraestructura que se desarrollará entre finales de este 2024 y gran parte del 2025. La meta era obtener aproximadamente 20.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 20 millones de dólares. Pero la misma institución informó a las 24 horas de su lanzamiento que se superaron ampliamente las expectativas. Se recibieron ofertas por alrededor de 26.000 millones de pesos, un 31,5% por encima del monto a colocar, y se colocaron 2.925 órdenes, extraordinario en el mercado de capitales. River, liderado en estas circunstancias por el presidente Jorge Brito, planea destinar estos recursos a varias obras significativas. Entre ellas se incluyen la construcción del nuevo polideportivo en el Monumental, la renovación del edificio del Instituto River y la creación de un nuevo predio para el fútbol formativo que estará ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de la cancha del club más grande de Sudamérica. Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura del club y mejorar las instalaciones para sus miembros y jugadores. La realidad es que terminó siendo todo un éxito. Para algunos que no entiendan un poco, el fideicomiso financiero es un mecanismo legal que permite a las organizaciones obtener financiación para proyectos específicos, adelantando futuros cobros mediante la colocación de capitales en el mercado como garantía. En este caso, River se convierte en pionero al abrirse al mercado de oferta pública, lo que representa un paso histórico en la industria del fútbol argentino. Andrés Balota, el tesorero del club, destacó la solidez económica de River, que cuenta con una calificación de A+, lo que facilita el acceso a este tipo de financiamiento. Este movimiento financiero sigue a una serie de exitosas incorporaciones de jugadores que ya se hicieron en el último mercado de pases y a muchas obras que se harán en el corto plazo. Veremos si todo termina saliendo como la dirigencia lo tiene planeado, pero por el momento ha sido un éxito. No voy a decir que no se pensaba que esto podía llegar a ser así, pero por lo pronto todo el mundo cree que se hizo de una manera tan veloz que terminó siendo mucho más positivo de lo esperado. Ahora solamente queda que todos los frutos de este fideicomiso se vean a la luz durante los próximos meses. Y una de las obras que se está pensando en realizar, pero que no mencioné recién, es la de techar el Estadio Monumental. Está claro que es una obra que es un poco fuera, no sé si de lo común, pero fuera de la dimensión que hoy por hoy plantean los dirigentes. Como dije recién, aproximadamente se habrán recaudado 26 millones de dólares y techar hoy por hoy el Estadio Monumental cuesta alrededor de 40. Es decir, si alguien presenta un proyecto para ponerle una estructura de techo a la cancha de River, necesitará quizás una forma un poco más adecuada de terminar de financiar toda esa importante obra. Esto no significa que ya techar el Monumental sea algo que no vaya a suceder. En su momento, cuando le preguntaron al presidente Jorge Brito, él mismo había manifestado que antes de que siquiera apareciera la opción de ponerle techo al estadio, querían terminar con todas las obras actuales, que no tenía ningún tipo de sentido que pensaran hoy por hoy en techar el Monumental si es que no finalizaban todos los proyectos que hoy por hoy estaban encaminando, como puede ser lo que mencioné antes, el nuevo polideportivo, el nuevo predio formativo y muchísimas otras obras que quizás me faltaron por mencionar, pero que la idea es totalmente que estén terminadas antes de que la finalización del primer semestre del año que viene.
¿Techar el Monumental es algo posible? Por supuesto, porque también es cierto que no todos los estadios del mundo tienen una estructura fija para que se les pueda colocar un techo. Sin embargo, arquitectos e ingenieros que trabajaron en las distintas remodelaciones y renovaciones que se hicieron en la cancha de River durante estos últimos 4 años ya confirmaron que es posible techar el Monumental. Es cierto que es una obra de enorme magnitud y que hay que tener en cuenta que muy posiblemente River no pueda jugar de local en el momento en el cual se esté realizando la misma. Y eso es algo que le puede llevar a jugar en contra al conjunto de Núñez, porque por lo pronto, si bien es cierto que la mente hoy está puesta 100% en lo futbolístico, me imagino que se sabe perfectamente que mudar a los hinchas a otro escenario implica que menos socios vayan a ver los partidos de River, porque ningún estadio se acerca hoy por hoy a los 86.000 ubicaciones que tiene el Monumental, y porque obviamente una cosa para River es jugar de local en Núñez y otra cosa es jugar de local en otro estadio. Ya lo ha hecho en su momento de la mano de Gallardo en algún que otro recital esporádico o cuando se estuvo remodelando el campo de juego, pero en esas circunstancias era para una renovación que iba a facilitar el desarrollo del equipo dentro del terreno de juego. En esta ocasión tiene algo que ver con una situación un tanto más estética que es posible, pero que habrá que evaluar tanto de manera económica como también por la comodidad de la gente entre junio y julio del 2025. Y lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar a finales de la semana pasada. Ya todo el mundo sabía que si los equipos que estaban en las semifinales de la Copa Libertadores eran conjuntos medianamente relevantes en el continente sudamericano, la final de la Conmebol Libertadores de este 2024 se iba a llevar a cabo en el Estadio Monumental. De hecho, de los 16 conjuntos que estaban en octavos de final de la Copa, solamente una posible final entre Junior y The Strongers o Bolívar, que eran dos equipos que estaban de un lado del cuadro, mientras que el equipo colombiano estaba del otro, hubiera significado cambiar la sede, porque capaz que los elencos bolivianos no hubieran traído tanto público al Estadio Monumental, y Junior, al ser un equipo tan lejano en comparación a la distancia que hay entre Colombia y Argentina, eso hubiera hecho que no trajera tampoco tanto público. Después, el resto de las posibilidades, al haber tantos brasileños, al haber argentinos, al encontrarse Peñarol y Nacional en octavos, todas las posibilidades hacían que la final se llevara a cabo en el Monumental sin ningún tipo de dudas. Y ahora, ya conociendo la gran final del torneo, o por lo menos cuáles pueden ser las 4 alternativas de la gran final, con River y Atlético Mineiro de un lado y con Botafogo y Peñarol del otro, ya quedó totalmente confirmado que la cancha del equipo más grande del continente y el estadio que más capacidad tiene de todo el fútbol sudamericano será sede del gran partido del sábado 30 de noviembre, donde se definirá al nuevo campeón de América. Sin embargo, no estoy acá puntualmente para hablar de eso, sino para hablar de los ingresos que recibirá River por alquilar el estadio y de algo que deberá hacer el equipo de Núñez un par de días antes de que se lleve a cabo ese importante duelo. La Conmebol le pagará a River $1,5 millones por alquilar el escenario para esa importante final, y después River sabe perfectamente que no podrá ser local durante los 10 días anteriores a ese partido. Es decir, del 20 al 30 de noviembre River no puede jugar de local en el Monumental, teniendo en cuenta que el fin de semana anterior a la final de la Conmebol Libertadores el Millonario tendría que jugar con San Lorenzo en Núñez. Seguramente o ese partido se adelante o en definitiva River tendrá que recibir al Ciclón, ahí sí, en otro escenario. Y esto va más allá de si River llega o no a la final de la Copa. Ojalá que sí, pero supongamos que lamentablemente el equipo de Gallardo tropieza contra Mineiro y la final es Mineiro contra Botafogo Peñarol. Igual River no podrá jugar de local ese partido. Es algo que la Conmebol requiere para todos los estadios que sean sedes de finales de competiciones internacionales, y como el Monumental ya fue confirmado y oficializado como sede de la final de la Libertadores de este 2024, River deberá liberar el estadio 10 días antes del importante partido. Y por último vamos a hablar de los recitales que se dieron este fin de semana. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre, el artista internacional Paul McCartney, reconocido obviamente en el mundo de la música, tocó en el Estadio Monumental
Y obviamente River recibió sus millones de dólares que siempre recibe cada vez que se realiza un espectáculo musical en la cancha del equipo más importante del fútbol sudamericano. Alrededor de 5 millones de dólares aproximadamente le ingresaron a River por los recitales. Económicamente es algo que siempre le viene bien al conjunto de Núñez. Faltará saber ahora, cuando quiten la lona protectora, cómo quedó el campo de juego, que es en general lo que más preocupa en estas circunstancias, porque esos 5 millones de dólares, si bien pueden hacer la diferencia en algún sentido, de nada serviría si el campo de juego está totalmente destrozado. Uno cree que va a estar bien. Hay que tener en cuenta que antes de que River vuelva a jugar en el Monumental, lo va a hacer la selección argentina. El próximo martes, dentro de una semana, el 15 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni estará jugando en condición de local en el Monumental frente a Bolivia por la jornada número 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Así que ahí apreciaremos bien cómo se encuentra el Monumental en lo que es un partido de fútbol, porque seguramente imágenes del campo de juego o ya habrán visto o verán en estos días de cómo ha quedado. Puede ser que haya alguna marca, porque eso es algo totalmente lógico teniendo en cuenta la cantidad de gente que pisa el terreno durante esta clase de recitales. Pero por lo pronto todo parecería indicar que no hay ningún tipo de inconveniente en lo que respecta al césped, que siempre es una preocupación, porque ya a finales del 2023 del año pasado, River, antes de jugar contra Independiente, partido que después el equipo dirigido en ese entonces por De Michelis ganó 3-0, se habían realizado un par de recitales y el campo de juego había quedado destrozado. Y de hecho después hubo un par de recitales más y River decidió mudarse a la cancha justamente del Rojo para jugar contra Instituto, porque no iba a poder ser local en el Monumental a causa de todo esto. Así que, si bien es cierto que los millones de dólares por estos espectáculos musicales siempre son beneficiosos, porque además el millonario le saca ventaja económica al resto de los equipos que no realizan estos tipos de shows en sus respectivos estadios, pero si el campo de juego queda en pésimas condiciones, está claro que no es algo que le venga bien en lo futbolístico al conjunto dirigido por Gallardo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, estas 2 semanas, en esta fecha FIFA de octubre, serán claves para que el equipo de Marcelo Gallardo se ponga bien más futbolísticamente que físicamente. Debe recuperar a los jugadores que estén tocados. Esperemos que no haya ninguna baja importante con vistas a lo que será la serie de semifinales de Libertadores contra Atlético Mineiro, porque me parece que ahí River puede hacer la diferencia. El conjunto brasileño tiene un par de tocados y River, si bien es cierto que por ahora no tiene al 100% de los titulares confirmados para el primer partido, que será el martes 22 de octubre, hay muchas chances de que la mayoría de los futbolistas estén a disposición. Después el fideicomiso salió perfecto. River hoy ha recibido una cantidad de dinero enorme en una circunstancia en la cual el conjunto de Núñez ha terminado siendo pionero entre los que se destacan los equipos del fútbol argentino. Y después también River recibirá ingresos por alquilar el estadio para la final de la Copa Libertadores y por los 2 recitales que dio este último fin de semana el artista internacional Paul McCartney. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.